Hola chicas y chicos de toda Bolivia, bienvenidos a su clase 20 de Química. Mi nombre es Susana y soy parte de la Liga STEAM. Hoy veremos el tema de los biocombustibles como alternativas energéticas. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos qué son los biocombustibles, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, qué es la biomasa, cómo obtener la biomasa y qué es el diésel. Bueno, vayan por un cuaderno y un lápiz para tomar apuntes. Quédense con nosotros que hoy aprenderemos mucho. Comencemos. ¿Qué son los biocombustibles? Los biocombustibles son combustibles para el transporte, derivados de fuentes renovables, como las plantas o los animales. También los biocombustibles son buenas alternativas a los combustibles fósiles, porque producen dióxido de carbono sin emisiones netas de carbono al ser quemados. El dióxido de carbono sin emisiones netas de carbono no produce una huella de carbono, por lo cual no tiene efecto neto en la concentración de carbono en la biosfera. Hay muchos tipos de biocombustibles en desarrollo. Los combustibles pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Producidos a partir de biomasa, se denominan biocombustibles. Los biocombustibles son renovables y buenos sustitutos de los combustibles fósiles. ¿Cómo se clasifican los biocombustibles? Los biocombustibles se clasifican en 3 grupos principales, pero veremos 4. Uno todavía está en desarrollo. Primera generación, segunda generación y tercera generación. La cuarta generación es la que se encuentra en desarrollo todavía. Los biocombustibles de primera generación se producen por medio de tecnología convencional, utilizando almidón, azúcar, grasas de los animales o vegetales y aceite vegetal. La producción de bioetanol de primera generación tiene limitaciones debido a que podría amenazar el suministro de alimentos y la biodiversidad. Para atender el aumento de la demanda de biocombustibles, se desarrollaron los biocombustibles de segunda generación. Los biocombustibles de segunda generación se producen a partir de cultivos no destinados a la alimentación y porciones de cultivos alimentarios no comestibles, entre los que tenemos los tallos de las plantas, las cáscaras de frutas o verduras, las virutas de la madera y las vainas que crecen en los árboles. De acuerdo con los expertos, los biocombustibles de segunda generación generan mayor ahorro en las emisiones de gases de efecto invernadero que los biocombustibles de primera generación. La producción de biocombustibles de segunda generación causan un problema porque involucra la extracción de materias primas útiles de biomasa leñosa o fibrosa. La producción de biocombustibles de tercera generación corresponde a aquellos que se producen por algas marinas. Los aceites y combustibles de algas marinas sufren una fermentación del carbohidrato que se encuentra en el alga. Los biocombustibles de segunda y tercera generación también se conocen como biocombustibles avanzados. Un ejemplo es el diésel renovable derivado de hidrogenación, según su abreviatura HDRD. El HDRD se produce por grasas de los alimentos o aceite vegetal. Han sido refinados en refinerías de petróleo. Este combustible puede mezclarse con el petróleo. La producción de biocombustibles de cuarta generación son producidos a partir de bacterias genéticamente modificadas
Estas bacterias las mezclamos con carbono o con alguna fuente de carbono, que puede ser dióxido de carbono en este caso, y nos va a generar biocombus, que es una abreviatura de biocombustibles. ¿Sabías que para producir biocombustibles en Estados Unidos se utiliza el pasto de varilla, las semillas de soja y el maíz? En Brasil se utiliza la caña de azúcar, en Europa se procesa la remolacha y el trigo, en China se transforman en biocombustibles la mandioca y el sorgo, que son frutas y verduras provenientes del lugar. En el sureste de Asia se usa el mistancus y el aceite de palma, y en la India la jacoba. Pregunta: ¿qué son los biocombustibles? Inciso A. Los biocombustibles son combustibles para el transporte derivados de fuentes renovables como plantas y animales. Inciso B. Combustibles obtenidos a partir de combustibles de origen fósil. O inciso C. Es una mezcla de sustancias peligrosas que se utiliza como combustible en motores de combustión interna. Tiempo. La respuesta correcta va a ser el inciso A. Los biocombustibles son combustibles para el transporte derivados de fuentes renovables como plantas y animales. Bueno, veamos cuáles son las ventajas. Primero, el costo de los biocombustibles es menor que el de la gasolina o el diésel. El costo de la materia prima es nulo porque se tratan de residuos. Segunda ventaja, los procesos de producción son más eficientes, pues consumen y contaminan mucho menos. Tercera ventaja, los biocombustibles son una fuente de energía que está mucho menos limitada que los combustibles fósiles, que demoran miles de años en generarse. Cuarta ventaja, el petróleo es un recurso limitado. En cambio, los biocombustibles pueden ser fabricados a partir de muchas fuentes diferentes y renovables. 5. La producción de biocombustible genera empleo a nivel local. Sexta ventaja. El biocombustible reduce las emisiones de carbono y azufre. Séptima ventaja. Los volúmenes de basura disminuyen, ya que gran parte de ella se empleará en la producción de estos biocombustibles. 8. El nivel de seguridad es mayor en relación a su manipulación en comparación con el de los combustibles fósiles. 9. Al reducir la dependencia de combustibles extranjeros, los países productores pueden reducir el riesgo de conflictos bélicos y sus consecuencias, relacionadas con el control de los yacimientos. 10. Como se producen de manera local, la materia prima para la realización de los biocombustibles puede ser impulsor de la generación de empleos en áreas rurales. 11. Cuando son utilizados, estos producen mucho menos carbono que los combustibles fósiles. Esto es impresionante, tenemos muchas ventajas. Pregunta: ¿la producción de biocombustible genera empleo a nivel local? Inciso A, falso. Inciso B, verdadero. Tiempo. La respuesta correcta va a ser inciso B, verdadero. La producción de biocombustibles genera empleos a nivel local. Bueno, ahora veamos cuáles son las desventajas. La primera desventaja es: a causa de los fertilizantes nitrogenados que se utilizan en los campos de cultivo, los biocombustibles de origen vegetal pueden presentar un aumento de las emisiones de óxido de nitrógeno.
2. Los biocombustibles proporcionan menor cantidad de energía que los combustibles fósiles, en proporciones iguales, por lo que se precisa mucha más materia prima para igualar estos niveles energéticos. Tercera desventaja. Los biocombustibles requieren de mayor superficie de cultivo, por ende, se produce cierta pérdida de áreas forestales esenciales consumidoras de dióxido de carbono. Cuarta desventaja. Su producción requiere grandes cantidades de agua. Quinta desventaja. Afecta los precios de los alimentos y además disminuye enormemente la cantidad de alimentos disponibles que forman parte esencial de la dieta de muchos pueblos y de la calidad de sus habitantes. Sexta desventaja. Se requerirá mayores cantidades de tierras cultivables disponibles y ello provoca la deforestación de importantes pulmones vegetales, lo cual trae un aumento del proceso de desertificación, que es el aumento de regiones desérticas, que implica una mayor incapacidad de los suelos para retener el agua, interrumpiendo así el equilibrio del ciclo hidrológico. Pregunta: ¿una desventaja de los biocombustibles es que su fuente proviene de recursos renovables? Inciso A, falso. Inciso B, verdadero. Tiempo. La respuesta correcta va a ser el inciso A, falso. Una ventaja de los biocombustibles es que su fuente proviene de recursos renovables. Ahora veremos qué es la biomasa. La biomasa es una materia orgánica que proviene de las plantas o los animales que no se usan como alimento. Puede proceder de desechos de cultivos como tallos de trigo, horticultura, que son desechos de jardín, procesamiento de animales como mazorcas de maíz o la cría de animales que generan un estiércol rico en nitrógeno y fósforo. Se utiliza en diversos procesos industriales como la producción de energía o como materia prima para la fabricación de productos químicos. La biomasa contiene energía almacenada del sol. Las plantas absorben la energía del sol a través de la fotosíntesis. La biomasa puede ser quemada y esta energía química se libera en forma de calor. La biomasa se puede quemar directamente o puede convertirse en un combustible líquido o en biogás, para luego ser quemado y generar energía. Como combustible, obviamente. ¿Cómo obtener la biomasa? La primera generación se obtiene con insumos agrícolas y estas están conformados por partes alimenticias de las plantas, las cuales tienen un alto contenido de almidón, azúcares y aceites. Ejemplo de estas materias son el aceite de girasol, el maíz, el aceite de coco, el aceite de soya, el aceite de maní, el jugo de caña de azúcar y el jugo de remolacha. Bueno, también se emplean como insumos a las grasas de los alimentos, aceites utilizados que se generan en nuestras casas o en algún restaurante y también materia prima orgánica en descomposición, como cáscaras de frutas y verduras. Los biocombustibles son producidos empleando tecnología como la fermentación para azúcares y carbohidratos, la transesterificación para aceites y grasas y la digestión anaeróbica para los desperdicios orgánicos. De estos procesos se obtiene etanol, metanol, N-butanol a partir de azúcares, biodiesel a partir de aceites,
biogás, que es una mezcla de metano y anhídrido carbónico, también conocido como gas natural. Y también dióxido de carbono obtenido a partir de los desperdicios orgánicos. Las ventajas de estos biocombustibles son: primero, la facilidad de procesamiento. 2. Sus bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 3. Presentan un balance positivo en dichas emisiones. También tiene desventajas, como por ejemplo el desvío de recursos alimenticios hacia la producción de energéticos. Los de segunda generación son un poquito más complicados, ya que sufren varios procesos, como la sacarificación, que consiste en convertir una sustancia en azúcar por medio de la hidratación. También la fermentación, que es un proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere oxígeno. Y tercero, el proceso de Fischer-Tropsch, que consiste en la gasificación de carbón y de la materia lignocelulósica. De estos procesos se fabrica metanol, etanol, gas de síntesis, que es una mezcla de anhídrido carbónico, mejor conocido como monóxido de carbono, e hidrógeno. Y también podemos fabricar 2,5 dimetilfurano, DMF. La ventaja es, primero, la inexistencia de desviaciones de alimentos provenientes de la agricultura hacia el sector energético, y la desventaja es la poca ganancia en disminución de emisiones de gases de efecto invernadero durante el procesamiento de los insumos respecto a los biocombustibles de primera generación. Pregunta: ¿cuál de estas opciones es falsa en caso de segunda generación? Inciso A: la ventaja de la inexistencia de desviaciones de alimentos provenientes de la agricultura. Inciso B: la desventaja es la poca ganancia en disminuciones de las emisiones de gases de efecto invernadero. O inciso C: tiene bastante azufre en su estructura. Tiempo. La afirmación falsa es el inciso C: contiene bastante azufre en su estructura. Bueno, en el caso de la tercera generación, los procesos de obtención de biocombustibles están en fase de desarrollo. Se ha logrado producir biodiesel y etanol solo a nivel de planta piloto. Las ventajas son: primero, el secuestro de anhídrido carbónico o dióxido de carbono para la producción de los insumos. Segundo, presentan un balance positivo en la emisión de gases de efecto invernadero. Las desventajas son: primero, es la utilización de tierras de cultivo de alimentos para sembrar los insumos, con excepción de las algas verdes. En la cuarta generación, a diferencia de las anteriores 3 generaciones, utilizamos bacterias o organismos genéticamente modificados como insumo. En la cuarta generación, las bacterias o microorganismos son las que efectúan la totalidad del proceso de producción de los biocombustibles. Pregunta: ¿cómo se obtiene la cuarta generación? Inciso A: se emplean microorganismos genéticamente modificados para realizar los procesos. Inciso B: se obtiene a partir de algas que son fermentadas en grandes piscinas donde generan metano. Tiempo. La respuesta correcta va a ser el inciso A.
se emplean microorganismos genéticamente modificados, que son los que efectúan la totalidad del proceso de producción de biocombustibles. ¿Qué es el biodiesel? El biodiesel es un combustible sintético, líquido, que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites vegetales y grasas de animales. El biodiesel que se emplea en reemplazo del diésel es un combustible conocido como gasóleo o gasoil. Ahora veremos cómo es el proceso de producción de biodiesel. Para esto necesitamos aceites vegetales o grasas de animales, agua y pequeñas cantidades de sustancias provenientes del petróleo. Esto va a sufrir un proceso de esterificación. Este proceso es el por el cual se sintetiza un éster. Y también va a sufrir un proceso de transesterificación, que va a ser por el cual se genera el glicerol y el biodiesel, para luego ser utilizado en el transporte. El biodiesel se utiliza como carburante para los automóviles generalmente. ¿Cuáles son las ventajas del biodiesel? Primero, el biodiesel disminuye de forma notable las principales emisiones de los vehículos, como son el monóxido de carbono y los hidrocarburos volátiles, en el caso de los motores de gasolina, y las partículas en el caso de los motores a diésel. Segundo, la producción de biodiesel supone una alternativa de uso de los suelos que evita los fenómenos de erosión y desertificación a los que pueden quedar expuestos aquellas tierras agrícolas que por razones de mercado están siendo abandonados por los agricultores. Tercera ventaja, el biodiesel supone un ahorro de entre el 25 a un 80% de las emisiones de dióxido de carbono producidas por los combustibles derivados del petróleo, constituyendo así un elemento importante para disminuir los gases de efecto invernadero producidos por el transporte. Ahora veremos cuáles son las desventajas. Como primera desventaja tenemos la explotación de plantaciones para palmas de aceite que son utilizadas para hacer biodiesel, que son las responsables de la deforestación. 2. Los residuos existentes son disueltos y enviados por líneas de combustibles, pudiendo atascar los filtros. Y tercero, la poca superficie de área de cultivo debe ser de grandes extensiones. Bueno, aplicaciones de los biocombustibles en nuestra vida cotidiana. Los biocombustibles pueden generar combustión que puede ser empleada en nuestras cocinas, lo cual sería una manera ecológica para reducir costos. Pregunta: ¿cuál es la afirmación correcta? Inciso A. El biodiesel puede producir por medio de procesos de esterificación a partir de una amplia variedad de aceites y grasas. Inciso B. El biodiesel que se emplea como reemplazo de diésel es un combustible también conocido como gasóleo o gasoil. O inciso C. El biodiesel no suele ser mezclado con diésel que procede del petróleo. Tiempo. La afirmación correcta es el inciso B. El diésel que se emplea como reemplazo de diésel es un combustible también conocido como gasóleo o gasoil. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos qué son los biocombustibles, las ventajas y las desventajas de los biocombustibles, qué es la biomasa y cómo obtenerla, y qué es el biodiesel. Bueno, con esto habríamos concluido el tema del día de hoy. No se olviden repasar sus apuntes
Cuídense mucho y nos vemos en una siguiente oportunidad.